Cántale, hermano. Tú eres digno, tú eres digno de Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y si hubiera visitantes, Dios les bendiga y bienvenidos. Y al hermano pastor le damos las gracias por darnos la oportunidad de exponer esta breve enseñanza. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. ¿Cuántas personas quisieran estar alabando y glorificando tu nombre y no pueden? Pero nosotros somos grandemente bendecidos porque nos permites estar aquí. Te pedimos por este servicio para que me ayudes y que tu Espíritu Santo toque cada una de las personas que están aquí y las que nos están viendo a través de las redes sociales, porque tu palabra no vuelve vacía. De antemano lo sabemos, Padre. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos la gracia al grupo de alabanza, hermanos. Bueno, pues hoy me tocó a mí, hermanos, traer esta pequeña enseñanza del Salmo capítulo 119, versículos 129 al 144, la cual tiene por título, debemos entender su palabra. Empezaremos leyendo el versículo 142. Dice, versículo 142 del capítulo 119. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tenemos otra versión donde también dice, tu justicia es siempre justa y tu enseñanza es la verdad. Gracias. Como concepto de justicia secular, hermano, sabemos que la justicia es un conjunto de valores esenciales. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Disculpen.
sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Y existen varios tipos de justicia. Pero también bíblicamente tenemos el concepto de justicia, de la justicia divina. Todos sabemos lo que es la justicia divina, ¿verdad? La justicia divina es aquella que es aplicada por Dios en función del cumplimiento de ciertas normas o doctrinas. La máxima expresión de la justicia divina es el juicio final, cuando seamos juzgados, que hace referencia al acontecimiento en el cual todos los seres humanos seremos juzgados por los actos que hemos cometido en la tierra. Ahí vamos todos, hermano, ahí no hay con que, pues fulanito no, porque es amigo de fulanito, él no va, ahí todos vamos a ser juzgados, hermano. Y de donde seremos enviados, hermano, a sufrir el castigo eterno, o seremos recibidos en el reino celestial, según haya sido nuestro comportamiento en la tierra. Pero nosotros sabemos en quién confiamos, hermano. Sabemos que tenemos una promesa y sabemos que el Señor sabemos en quién confiamos. Justicia también significa que es equidad, que hay equilibrio, que haya igualdad. Gracias, amigo. Disculpen, hermano. Que haya equilibrio, que haya igualdad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. En la Biblia tenemos un gran ejemplo de justicia, hermano. Todos conocemos ahí en Primera de Reyes 3:16, de cuando vinieron ante la presencia de Salomón dos mujeres, proclamándose las dos como madres de un niño. Y una de ellas dijo que la otra le había robado a su bebé mientras dormía, ya que el de ella había nacido muerto. Y las dos mujeres querían al bebé. Ante esta situación, Salomón agarró al bebé y les dijo que lo iba a partir en dos partes iguales y que le daría una mitad a cada una. Entonces una de ellas dijo que sí, que estaba bien, que lo partiera, no le importó. Pero la otra dijo que no lo partiera, que prefería que se lo diera a la otra, la que alegaba también ser su madre, pero que no lo partiera. Entonces fue ahí cuando Salomón supo quién era la verdadera madre. Aquí tenemos un ejemplo de justicia, ya que Salomón tenía la sabiduría que le había pedido a Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche le será dada. Punto número 1, hermano. ¿Qué es la justicia eterna? La justicia hace todo de la manera correcta, sin pecado que la manche. Verdadera justicia es naturaleza divina. Todo lo hace correctamente, de la manera más perfecta que existe. ¿Acaso esto quiere decir que la justicia es algo inalcanzable para nosotros? No, claro que no. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4: por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, se nos ha prometido que nosotros mismos podemos tener naturaleza divina. Nosotros mismos podemos llegar a ser justos. Así pues, tenemos algo que perseguir, hermanos. Amén. Nos llevará toda la vida a tener toda la plenitud de la justicia, pero mientras tanto podemos ser justos en la medida en la que tengamos luz, revelación de Dios y entendimiento. Amén. Lo único que tenemos que hacer es vivir en obediencia a Dios, seguir en los caminos de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es justa y recta por toda la eternidad, por siempre, hermano, por los siglos y los siglos. Para mí, practicar la justicia en mi vida diaria es hacer la voluntad de Dios, conforme a lo que Él obra en mí. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Pues por medio del Espíritu Santo, hermano, quien es mi guía y mi ayudador.
En 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. La palabra de Dios es un tesoro de inagotables maravillas. No importa cuántas veces la leamos, siempre hay algo nuevo en ella. Siempre, cada vez que la leemos, vamos a encontrar algo, vamos a entenderle algo que a lo mejor no le entendíamos, o a encontrar algo maravilloso, algo que nos va a dejar asombrados. El salmista se acerca a la palabra. Cuando el salmista se acerca a la palabra, no se acerca a un libro cualquiera, hermano, sino a la misma palabra de Dios, que es una fuente inagotable de verdad, de dirección y de vida. Es por ello que el salmista entiende que la respuesta correcta ante ella es la obediencia. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios con el deseo de aprender, hermanos, el Señor le ilumina a uno, le enseña, le abre la mente a uno para entender la palabra. No hay nadie que no pueda recibir la palabra de Dios, hermano. Porque aunque no tengamos experiencia o seamos nuevos en los caminos de Dios, la palabra te alumbrará. Cuán grande es el amor del salmista por la palabra, hermano. Amén. Por el alimento espiritual nos deja bien claro que es la palabra de Dios de la que tiene sed y de la que tiene hambre. Muchas personas en las iglesias nunca crecemos, hermanos. ¿Por qué? Porque no comemos de la palabra de Dios, no leemos la palabra. Y si la leemos una vez y luego ya allá a la semana nos acordamos y leemos otro capítulo. No la amamos, no la ponemos por práctica, hermanos. En Mateo 4, capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 132 nos dice, ¿sí puedo poner el versículo 132 del capítulo 119, hermano? De Salmo. Dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. El salmista clama y apela a su favor por su ayuda. Por otro lado, vemos cómo el salmista pide que ninguna iniquidad, infracción de la ley, se enseñore de nosotros. Que solo el Señor sea Señor de nuestras vidas. Amén. Qué terrible pensar que Cristo nos haya liberado y que nosotros dejemos que haya cosas que nos encadenen, hermano. Como son muchas veces adicciones o cosas, hermano. El pecado que nos tenga, cuando nuestro Señor dio la vida por nosotros, Él derramó su preciosa sangre por nosotros, y nosotros nos dejemos que nos encadenen esos pecados. Qué tremendo que el hombre haga violencia al hombre, hermanos. Ahorita en estos tiempos, todo lo que estamos viviendo. Las noticias, la televisión está llena de puras noticias malas, hermano, que cuentan acerca de esta terrible situación, que el hombre que mata a su esposa, aquel que quema a sus hijos para dañar a su esposa, aquellos que cortan el cuello porque no tienen las mismas convicciones o las mismas creencias. Gracias a Dios que nosotros estamos en un lugar libre, hermano, donde nadie nos impide que vengamos a alabar al Señor. Hay países donde no pueden, tienen que esconderse, y si llegan a ser sorprendidos, incluso hasta la muerte, hasta la vida pueden perder. Pero nosotros, gracias a Dios, no, hermano, tenemos toda la libertad para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. En el versículo 134 nos dice, hermano: líbrame, Señor, de la violencia y yo obedeceré. El salmista clama: líbrame, Señor, de la violencia y yo obedeceré. Nosotros podemos clamar igual por nuestras vidas, hermano, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, pero también por otros lugares donde es terrible el grado de violencia hacia el pueblo de Dios.
Me imagino que lo que comentaba el hermano del misionero que está allá, del video que nos puso ahorita, con la etnia allá, ha de ser difícil para que ellos acepten la palabra de Dios. Incluso me imagino que es hasta cierto peligro. El salmista también dice en el versículo 135, Señor, ilumíname, que tu rostro me ilumine, que tu favor, presencia y poder nos ayuden en el día a día, que nos enseñes más y más. Hay muchos que queremos experiencias de Dios, hermano. Todos queremos experiencias de Dios, todos queremos ser tocados, todos queremos hablar en lenguas. Hay personas que hacen cientos de kilómetros, recorren para ir a un concierto, hermano. Pero cuando se trata de que vengamos a la iglesia por cuestión de que no trabajó ese día el carro de nosotros, o simplemente no teníamos el ride para venir, no venimos, que son 10, 15 minutos caminando, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de los conciertos, hermano, ¿verdad? Si usted, gloria a Dios, si usted puede asistir, hágalo, ¿verdad? Pero también cuando se trate de la iglesia, de los estudios bíblicos, de la oración, pues adelante, hermano. Nomás que debe de haber yo pienso que debe haber un equilibrio, porque para algunas cosas ponemos pretextos, pero para otras no. Entonces la pregunta que hago yo hoy, ¿hay equilibrio en nuestra vida? ¿O nomás para ciertas cosas, hermano? Y me cuento yo también, hermano, no nomás. La palabra en el versículo 136 nos muestra el salmista que ha llorado profundamente al ver a los que desobedecen la palabra. Así que no nos cansemos de repetir lo que nos dice Juan 14, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, hermanos. Yes. En el versículo 142 nos dice la palabra: tu justicia es justicia eterna, y ahora justicia eterna son tus testimonios. La palabra es eterna y justa, hermanos. Así ha sido y así será, y siempre lo será. Amén. No fluctúa según la moda, no cambie según el movimiento cultural que haya en ese momento. Lo que era válido en el tiempo de Moisés, lo era en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Pablo, y hoy en día. El salmista pide entendimiento en ella para poder vivir, y no vivir de cualquier manera, sino de la manera en la cual Dios siempre ha anhelado que nosotros vivamos. Amén, hermanos. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? En rectitud, ¿verdad? Adorando glorificando su nombre. La palabra de Dios, punto número 2, la palabra de Dios es enseñanza verdadera. ¿Cómo vamos a entender su palabra? Primero que nada debemos leerla continuamente, y continuamente pues es que lo hagamos a diario, no un día sí y dos no, porque para cuando volvamos a leer lo que leímos ya se nos olvidó lo que habíamos leído. Para poder saber lo que Dios, primero que nada debemos leerla continuamente para poder saber lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y pedir de su gracia para poder hablar de ella a los demás, y que el Espíritu Santo hable a sus vidas y puedan comprenderla bien. Y como hemos aprendido que la palabra de Dios vence el mal, nos ayuda hacia la santificación, nos da esperanza y consuelo. Amén, hermano. Yes. El mundo nos quiere enseñar el orden de las cosas, hermanos. Quieren que le hagamos así, de la forma que ellos quieren. Pero la palabra de Dios nos afirma el orden eterno y perfecto creado por Dios. Muchas personas dicen: ¿y cómo sabemos que lo que dice la Biblia es verdad? Pues léala, hermano. Ahí va a encontrar la verdad. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera, porque ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, ¿cómo vamos a entender la palabra? Leyéndola, hermanos. Amén. Y además cada día debemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, hermano. Porque recordemos que debemos ser no solamente oidores de su palabra, sino hacedores también. Debemos ponerla por obra. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿hasta dónde llega la palabra de Dios, hermano? Sabemos lo que es el tuétano. En pocas palabras, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que se resista a la palabra de Dios. Cuando tenemos un encuentro con Cristo ya personal, que conocemos al Señor, que andamos en nuestro primer amor, y leemos la palabra con mucho respeto, con mucho cuidado, es cuando sentimos que todo es bonito, que es amoroso y encontramos, pero luego de ahí se nos va acabando ese primer amor y ay caray, ya como que no, mañana la leo, no, ahorita no tengo tiempo, después, y ahí es donde el enemigo va entrando, hermanos, y es donde se va uno. Por eso debemos de todo, yo digo, no sé, todos los días, aunque sea un capítulo, 2, 3, pero sí debemos de aplicarla diariamente. ¿Y por qué debemos escudriñar las Escrituras, hermano? Allí en Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba diciendo que las Escrituras conocerían de Él y tendrían la vida eterna. Y no consistía solamente en aprender la Escritura de memoria, hermano. Pues debe haber un cambio en el corazón, porque cuánta gente no hay que se sabe la palabra de memoria. Pero que está aquí la palabra, hermano, porque aquí no el corazón está vacío. Jesús estaba diciendo que en las Escrituras conocerían de Él y tendrían la vida eterna, y no consistía solamente en aprender la Escritura de memoria, pues debe haber un cambio en el corazón para que Jesús more en la vida del creyente. Pues cada vez que miramos a nuestro Redentor, Él viene a nosotros y nos da un corazón contrito y humillado, porque Dios desea el bien para nuestras vidas en santificación, alejado de la esclavitud y el enseñamiento del pecado sobre nosotros. Amén. Su Santo Espíritu nos ayuda para que podamos entender las palabras que dijo Jesús en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Nosotros tenemos una confianza plena en la Biblia, hermanos. Nosotros podemos aceptar su mensaje sin reservas. El mensaje de la Escritura son las buenas noticias de Jesucristo. Su propósito es revelar a Cristo y su obra expiatoria de la salvación de los pecadores. Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, como lo leímos hace un momento en Juan 5:39. El Espíritu Santo tiene que abrirnos los ojos y la mente para que podamos comprender las grandes verdades del Evangelio. Amén. Cuando Él abre nuestros ojos espirituales, podemos conocerlo a Él y adorarlo. Sin embargo, no podemos verlo a Él espiritualmente hasta que Él abre nuestros ojos espirituales. Gracias. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice, ¿por qué el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que dice la gente allá afuera del mundo, hermano? Que estamos locos. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra, ellos no la pueden discernir. Por eso dicen que estamos locos y seguiremos estando locos, hermano. Amén. Dios nos dio su palabra para que usted y yo podamos venir a Cristo y recibir la vida eterna. Amén. En el Hijo de Dios tenemos un verdadero conocimiento del Padre. Dios ha hablado en su palabra acerca de Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no poner su fe en Cristo como nuestro Salvador.
Amén. Yes. Gracias, Señor. Punto número 3, hermano. La palabra de Dios es recta. En el Salmo 33, versículo 4, nos dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Es decir, primeramente la palabra de Dios es justa y verdadera. Amén. No como las palabras nuestras, por cierto, las cuales a veces son correctas y verdaderas, pero lo decimos con cierto, cuando decimos la verdad, la decimos con un toque de mentira o de resentimiento y orgullo, para herir a esa persona o para hacerla sentir mal. Pero no las palabras de Dios. La palabra de Dios en su totalidad siempre son completamente limpias y cristalinas. Gracias, Dios. Dios no tiene agendas escondidas ni motivos ocultos cuando Él habla. No tiene nada para probar y nada para defender. Lo que dice es exactamente lo que quiere decir y exactamente como son las cosas. Amén, hermano. Su palabra es verdad, porque Él es la verdad. Amén. Entonces, cuando Él te habla, puedes confiar plenamente en Él, hermano, porque su palabra para contigo es completamente recta y verdadera. Sí, hermanos, ese es nuestro Dios. Amén. Gracias. Gloria a Dios, hermano. Siempre dice la verdad y su obra siempre es confiable. Lo que dice y lo que hace es completamente congruente y armonioso. Gracias. Gracias, porque Dios no es como yo, hermano. Nunca dice una mentira y nunca se arrepiente de algo que una vez haya declarado. Cuando dice, hace; cuando habla, ejecuta. Lo que ha prometido, Él es fiel para cumplir. Porque así como dice su palabra en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Gloria a Dios por alguien completamente verdadero e inalterable, de quien siempre podemos depender, en quien podemos descansar. Amén, hermano. Hermanos, voy a pedir al grupo de alabanza que va pasando es todo lo que traía en esta tarde, este breve mensaje, hermano. Entonces, hermano, dijimos que la justicia de Dios es justicia eterna, ¿verdad? Y su palabra es la enseñanza verdadera para cualquier área de nuestras vidas. Su palabra es justa y recta, así que no debemos tener miedo, hermanos, en pedirle que nos ayude a entenderla y pedirle que nos ayude a comprenderla. Amén, gracias. Y sobre todas las cosas, que nos ayude a ser hacedores y no solamente oidores de su palabra. Amén, hermano. Y lo principal, hermano, hay que leerla, escudriñarla, meditar para que Dios pueda hablarnos a través de ellas. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Y esto fue todo lo que traía en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Thank you, Jesus.